En el mar Mediterráneo hay un archipiélago, cuyos habitantes evolucionaron aislados del resto del planeta. Con 4 islas principales y una fauna única que floreció en este apartado paraíso. Las Islas Baleares. Sus animales y plantas adoptaron formas y conductas jamás vistas en ningún otro lugar de la Tierra. Lo que explica la presencia de fósiles vivientes, de especies extintas en muchas otras partes del mundo. Estas son las islas que a Charles Darwin le habría gustado conocer. Las Islas Perdidas de Darwin. Las Baleares. El 27 de diciembre de 1831, el navío HMS Beagle abandonó el puerto e inició una larga y peligrosa travesía que transformaría la vida del joven naturalista Charles Darwin, cuya misión era recoger especímenes y crear un minucioso registro de los descubrimientos naturales y geológicos realizados en el viaje. Aquella extraordinaria aventura le ayudó a descubrir las claves de la biodiversidad de nuestro planeta y a sentar las bases de la teoría de la evolución, que supuso una auténtica revolución científica. Gracias a aquel viaje, Darwin difundió el concepto de la selección natural, que chocaba con la educación religiosa que había recibido. Lo que hace que nos planteemos una cuestión muy interesante. ¿Qué habría pasado si Charles Darwin, en lugar de viajar a las Islas Galápagos, hubiera desembarcado en las Baleares? Una apasionante pregunta que nos ha impulsado a realizar un viaje imaginario por un extraordinario archipiélago en el que conoceremos la portentosa fauna que lo habitó y las similitudes y diferencias entre las Islas Baleares y las Islas Galápagos. Para conocer las Islas Baleares en un periodo evolutivo similar al que conoció Darwin en las Galápagos, debemos retroceder unos 4.500 años, que era cuando reinaba el faraón Neferkara. Las Baleares llevaban 5 millones de años separadas del continente, y sin duda habrían impresionado a Darwin y despertado en él la inspiración que encontró en el Pacífico. Para llegar a ellas no habría tenido que atravesar el Atlántico. Le habría bastado con viajar hasta Gibraltar, cruzar el estrecho y navegar hacia el norte del Mediterráneo. Sus aguas, llenas de vida, eran frecuentadas por cetáceos de diferentes especies, tiburones blancos y focas monje. Y centenares de tortugas marinas visitaban sus solitarias playas para desovar durante las primeras noches de verano.
Las costas de estas islas, aún sin colonizar por el ser humano, ofrecían a los animales alimento y refugio. Esta exuberante fauna submarina floreció gracias a una planta acuática con raíces, hojas, flores y frutos. La Posidonia oceanica, la principal productora de oxígeno del Mediterráneo. Esta planta, que en sus inicios vivió en tierra firme, creó deslumbrantes entornos marinos que permitieron prosperar a casi toda la fauna de las Baleares. Algo que ya había hecho en el mar de Tetis millones de años atrás, durante la era mesozoica, cuando el supercontinente Pangea comenzó a separarse. Pero fuera del agua, las cosas eran distintas. Ibiza, la Pitiusa Mayor, sería la primera isla que Darwin habría avistado en este viaje imaginario en tiempos remotos. En sus casi 600 kilómetros cuadrados no habría encontrado mamíferos terrestres, lo que sin duda era un caso único en todo el Mediterráneo. Pero sí habría visto muchas aves, de todos los tamaños y colores, como los rascones comunes, que aunque hoy son esquivos y difíciles de ver, seguro que se aventuraban fuera de sus refugios en los carrizales. Y gansos, que tal vez aún no volaban y se alimentaban en los extensos humedales. También había un lagarto todoterreno. Y algunos murciélagos. La espectacular variedad de especies de aves era solo comparable a su gigantesco número. Ibiza era una isla singular, llena de bulliciosos gansos. Darwin también habría examinado el registro fósil, cuya edad alcanza los 5 millones de años, la época en que las Baleares empezaron a quedar aisladas en medio del mar. Los fósiles nos cuentan que, por entonces, en Ibiza y Formentera sí vivían mamíferos, como la liebre y el lirón careto. También había un lagarto y una tortuga gigante semejante a las que hoy viven en las Galápagos. Pero ambas especies desaparecieron antes de que el ser humano llegara a las islas. Si hubiese podido viajar a Menorca hace casi 5.000 años, Darwin habría encontrado animales y plantas muy singulares. En tierra firme habría visto un lagarto pequeño, ligeramente distinto al de Ibiza y Formentera, un lirón grande, una musaraña y una pequeña cabra llamada Myotragus balearicus, cuyo modo de andar era bastante cómico. Era una cabra extraña y robusta, con patas cortas, cuerpo bajo y voluminoso y no muy ágil saltando. La posición de sus ojos era frontal, como en el ser humano. También poseía 2 afiladísimos incisivos en la mandíbula inferior, semejantes a los de una rata, que no dejaban de crecer. Y sus huesos se desarrollaban de un modo similar al de algunos reptiles. Era un animal único en el mundo que vivió en Menorca hasta que los primeros humanos llegaron a la isla hace unos 4.500 años.
El joven Darwin también habría escuchado, durante la noche, un misterioso sonido metálico. Y al estudiar los fósiles, habría descubierto que, hace 5 millones de años, Menorca fue el hogar de un conejo gigante llamado Nuralagus rex, que podía superar los 20 kilos. Esta sorprendente especie que solo vivió aquí, desapareció hace unos 2 millones de años. Y su tamaño era similar al de la pequeña cabra Myotragus balearicus. En Menorca también vivió una tortuga gigante semejante a la de Ibiza. El joven naturalista también habría visto con enorme asombro a exóticas aves como la Camusia quintanai, una grulla exclusiva de Menorca, la lechuza gigante balear llamada Tito balearica y la Puffinus nestori, una antepasada de las pardelas, 3 especies que se extinguieron hace ya mucho tiempo. Mallorca es mucho más grande que sus hermanas. Y su flora y su fauna únicas son muy diferentes a las de Ibiza y casi idénticas a las de Menorca, la isla situada más al norte que se encuentra a menos de 40 kilómetros. Darwin también habría encontrado en Mallorca a la Myotragus balearicus y habría escuchado por las noches el mismo sonido metálico. Y al examinar los fósiles de hace 5 millones de años, habría descubierto una fauna endémica aún más rica, como varias especies de ratones, una víbora gigante, lirones, musarañas y la oveja antepasada de la extraña cabra, lo que le permitiría saber dónde vivió antes de llegar a Menorca. Al caminar por las llanuras de Mallorca, vería que estaban cubiertas de matorrales espinosos, de enebros y de bojes, unos arbustos tóxicos que solo podían comer estas extrañas y pequeñas cabras. La fauna de las antiguas Baleares, con especies como la gran tortuga, el conejo gigante, la extraña cabra y los gansos de Ibiza, se desarrolló siguiendo un patrón tanto en sus formas como en sus tamaños llamado evolución convergente. Todos eran animales herbívoros, poseían extremidades cortas y pesaban menos de 30 kilos. Y estaban muy bien adaptados a las duras condiciones de un entorno hostil, pero sin depredadores terrestres. Lo que desencadenó su extinción, en especial la de los mamíferos, sigue siendo un misterio. Pero sí sabemos que se extinguieron durante los periodos glaciales más duros hará unos 100.000 años. Y que algunas especies pequeñas y muy resistentes lograron adaptarse a los drásticos cambios causados por el ser humano. Mucho tiempo después, el 15 de septiembre de 1835, ¿qué habría visto Darwin si en vez de arribar a las Galápagos hubiera llegado a las Baleares? En primer lugar, habría avistado grandes cetáceos, como cachalotes y ballenas jorobadas.
Y al acercarse a la costa, habría navegado junto a decenas de calderones o ballenas piloto, y un sinfín de delfines comunes, mulares rayados y grises. Todos estos cetáceos siguen viviendo en estas aguas, pero en un número mucho menor. Las Baleares que Darwin habría visitado serían muy parecidas a las actuales, pero el naturalista habría observado una mayor presencia de grandes depredadores marinos. Hace 2 siglos, estas aguas eran frecuentadas por enormes tiburones como el inofensivo peregrino, la temible tintorera y el gran tiburón blanco. Escualos que hoy solo aparecen en contadas ocasiones. Los tiburones blancos venían a las Baleares en busca de un mamífero que vivía en gran número en sus playas y acantilados. La foca monje del Mediterráneo. Los peces componían la mayor parte de su dieta, y esa fue la causa de su extinción en este archipiélago hace algo más de 60 años. La industria pesquera invadió su hábitat y obligó a las focas monje a dañar las redes para poder devorar a los peces atrapados en ellas. Los pescadores montaron en cólera y tras declarar la guerra a las indefensas focas, forzaron su desaparición definitiva. Un comportamiento opuesto al que observó Darwin en las Galápagos y que hoy sigue vigente. Allí nadie molesta a las focas. Estas disfrutan de zonas exclusivas para descansar y criar a sus pequeños, e incluso comparten algunas playas con bañistas y visitantes. Mientras que en las Baleares, la última foca monje fue abatida en 1958. En 1835, Darwin habría descubierto en las Baleares una deslumbrante fauna terrestre. El ser humano había llegado 4000 años antes, trayendo algunos animales de forma intencionada. Pero junto a él fueron llegando viajeros accidentales y polizones no deseados. Y esa fue la causa de que cada isla tenga su propia mezcla de especies. Si la imaginaria visita de Darwin se produjera hoy, en las Pitiusas podría observar a las bulliciosas pardelas que, pese al terrible impacto de la actividad humana, han conseguido sobrevivir. Estas aves pelágicas forman grandes bandadas y tras pescar durante todo el día regresan a sus nidos para alimentar a sus polluelos al abrigo de la oscuridad. En ocasiones vuelan hasta las costas de África y la península ibérica para alimentar a su prole. En el pasado, anidaban bajo una piedra grande o en cualquier agujero. Pero hoy solo lo hacen en acantilados costeros inaccesibles, donde los polluelos están a salvo de ratas, gatos y jinetas. Si hoy visitara Ibiza, Darwin podría admirar a la hermosa jineta, el único gran depredador terrestre de la isla. Y al erizo moruno, un hábil cazador de insectos.
Ambos animales fueron introducidos en el siglo XII por los pueblos africanos que conquistaron las islas, lo que ayudó a combatir las prolíficas plagas de pequeños roedores, complementando el trabajo que hacían los gatos. Los bosques dispersos que hay en Ibiza son el hábitat natural de la jineta. Pero en esta isla también hay hermosos humedales. Como los de la llanura de Sesfeixas, que proporcionan refugio a la prodigiosa fauna balear. Los humedales del Parque Natural de las Salinas se extienden junto al mar. Y en él, Darwin vería flamencos y otras aves zancudas y limícolas. En la costa también descubriría colonias de aves marinas, como la gaviota de Auduin. Una especie que, aunque estuvo al borde de la extinción en el siglo XX, sigue criando a sus polluelos en las Islas Baleares. Pero hoy solo encontraría una carismática representante de la antigua fauna terrestre. La lagartija de las Pitiusas, que lleva 5 millones de años viviendo en Ibiza y en casi todos los islotes costeros. Una subespecie con pequeñas diferencias habita el norte de Formentera. En el noroeste de Mallorca se alza una impresionante cordillera rocosa. La Sierra de Tramuntana, cuyos acantilados se elevan sobre el mar a más de 1000 metros de altura. Si Darwin hubiera visitado Mallorca en 1835, no habría visto lagartijas, ya que éstas se habían refugiado en los islotes costeros y en la vecina Menorca. Tampoco habría visto a la extraña cabra con dentadura de roedor, pero sí a grupos de cabras de cuernos grandes recorriendo la sierra en libertad, que fueron introducidas en las islas por los primeros habitantes humanos. Y habría oído este misterioso sonido metálico en las noches de primavera, que solo podía escucharse en la sierra, en los lugares más abruptos. Este peculiar sonido, que fue un enigma hasta hace unos 40 años, es producido por el ferreret, el sapillo balear, un sigiloso superviviente que se mantuvo a salvo en las zonas más altas e inaccesibles. Si Darwin lo hubiera visto, habría conseguido un hito histórico, ya que sus primeros fósiles fueron descubiertos en 1977 y el primer ejemplar vivo 3 años después. Pero los campesinos ya lo conocían y lo habían bautizado con el nombre de ferreret. Aunque la escasez de fósiles no permite precisar la forma en que llegó al archipiélago, todo indica que lo hizo cruzando el mar. Tal vez algunos sapillos en las costas de Andalucía subieron a un tronco, y este fue arrastrado por una gran tormenta hasta las lejanas Baleares, lo que les permitió desembarcar en Mallorca y quizá también en Menorca, ya que ambas islas estuvieron unidas.
también pudieron llegar dando innumerables saltitos en la época en que el Mediterráneo estuvo seco. Y así encontraron unas islas llenas de oportunidades, con hábitats llenos de comida en los que aún no había depredadores, que se parecían mucho a un paraíso. Hoy el Ferreret vive protegido en este paraje único del archipiélago balear, y que solo sobreviva en Mallorca, sin duda habría maravillado y dado mucho que pensar a la mente curiosa y apasionada del naturalista inglés. Pero su frágil existencia sigue en peligro por culpa de la culebra de agua, un reptil que llegó a la isla desde Francia en el siglo I a.C., antes de la llegada de los romanos. Si Darwin visitara hoy estas islas, también se fijaría en esta pequeña ave endémica que parece tan nerviosa e inquieta como lo estaría el explorador. La curruca balear. El macho reclama su territorio al final del invierno para recibir a su pareja. Esta especie no vive en Menorca, una isla que ocupa su hermana, la curruca rabilarga. Algunos pájaros pasan el invierno en África, como el papamoscas balear, que solo visita las islas durante los meses cálidos. Es una subespecie del papamoscas gris que también puede encontrarse en Córcega, Cerdeña y en la costa italiana. Pero su tamaño es algo menor y su pecho más blanco. Su antepasado vivió en las islas durante los periodos glaciales y cuando la temperatura ascendió, se expandió por el continente europeo y evolucionó hasta convertirse en el papamoscas gris. Darwin también se emocionaría al contemplar la majestuosa silueta del buitre negro sobrevolando la Sierra de Tramuntana, donde se alimenta de los restos de cabras y ovejas muertas. En 1835 su población era mucho mayor. Pero hoy hay casi 200 ejemplares que deleitan con su elegante vuelo a turistas y residentes. En este entorno también reina el águila pescadora. Una rapaz que habría impresionado al joven naturalista, porque observar su destreza en el vuelo, en los días más ventosos, y ver cómo se lanza al mar es una experiencia apasionante. Darwin también habría descubierto en los rincones más inaccesibles de la sierra las charcas que los halcones de Eleonora visitan a diario para beber agua fresca y eliminar los parásitos de su plumaje. Muy cerca se encuentra el hogar de unos lagartos endémicos de belleza única que dieron nombre a la isla Dragonera. En ella se encuentra la mayor colonia de cría del halcón de Eleonora, que fue bautizado con este nombre como homenaje a Leonor de Arbórea, una insigne jueza de Cerdeña que en 1392 promulgó las primeras leyes conocidas para proteger a las aves de presa. Darwin habría inspeccionado todos los humedales para conocer a sus habitantes. Y en el mayor cañaveral del archipiélago, en la isla de Mallorca, habría admirado al pequeño carrecín real.
Un pájaro que ha formado una colonia en esta isla, que es la mayor de Europa y tal vez del mundo. Los carrecines reales construyen sus nidos entre las cañas, pero sus hambrientos polluelos se niegan a permanecer en ellos y son capaces de desplazarse sobre el agua hasta donde se encuentra su madre para pedirle comida. El calamón común se extinguió en las Baleares en los años 60 del pasado siglo, pero ha sido reintroducido con éxito y hoy es posible verlo en muchos de los humedales del archipiélago. Darwin también habría explorado los humedales del Parque Natural de la Albufera de Mallorca. Y en esta laguna costera habría admirado a las elegantes cigüeñuelas cuyos machos intentan seducir a las hembras para poder aparearse. El ritual es sofisticado y debe ejecutarse de forma precisa con el arte que aportan la madurez y la experiencia. Las abocetas viven en la misma laguna y las discusiones vecinales son frecuentes. Darwin habría sido testigo de sus habituales disputas, ya que ambas especies poseen un fuerte temperamento. Y cuando una riña comienza, los más jóvenes se alejan para evitar problemas. En Mallorca habría visto algunos invertebrados únicos en el mundo, como el Thorectes balearicus, un escarabajo coprófago endémico que se alimentaba de los excrementos de la cabra con dentadura de roedor y que hoy devora las heces de las ovejas y las cabras salvajes que pastan en la isla. Mallorca es más montañosa que sus hermanas, por lo que disfruta de unas condiciones climáticas diferentes y muy variadas. El tiempo es cálido y seco en las llanuras bajas, y mucho más frío en la Sierra de Tramuntana, que en invierno se cubre de nieve. Algunas plantas se adaptaron a la perfección a este entorno incomparable, como la siempreviva, cuya subespecie local es única en el mundo. Si hubiese visitado Menorca en 1835, Darwin habría visto un sinfín de conejos, ratas y ratones. Lo que explica por qué los romanos, para deshacerse de esas plagas, trajeron depredadores a esta isla. Por eso hoy no es difícil encontrar martas y comadrejas con aspectos y comportamientos adaptados a un territorio muy distinto a su hábitat habitual. Darwin se habría preguntado de inmediato, ¿cómo pudo un animal como la marta prosperar en una isla del Mediterráneo tan diferente a su lugar de procedencia? Y pronto habría comprendido que, al ser el primer gran depredador en llegar a las Baleares y no tener competidores, pudo adaptarse con enorme rapidez. Se aprovechó del llamado efecto fundador y creó una subespecie endémica, la marta de Menorca, que hoy sigue siendo la más grande del mundo. La comadreja es más pequeña y de costumbres diurnas, y todo indica que exterminó a los lagartos en las Islas Mayores, ya que al no existir depredadores terrestres, los reptiles no habían desarrollado estrategias defensivas.
Eran animales muy vulnerables, al igual que en las Galápagos. Y aunque la misión de ambas cazadoras era acabar con los roedores, pronto se fijaron en ellos. Los lagartos eran presas fáciles, y esa fue la causa de su desaparición definitiva. La lagartija balear tuvo más suerte, ya que al final de la última glaciación, cuando el mar ascendió, se refugió en estos islotes. En ellos permaneció a salvo de la marta y la comadreja. Y como ocurrió en las Galápagos, la evolución propició el desarrollo de varias subespecies con características diferenciadas. Darwin se habría entusiasmado al descubrir los peculiares métodos que utilizan para obtener comida. Uno de ellos aprovecha el sorprendente influjo de una planta llamada Helicodiceros mustivorus, o yaro tragamoscas, que emite un intenso olor a carne podrida para atraer a las moscas y que polinicen sus flores, lo que convierte su cáliz en un magnífico restaurante. La lagartija mantiene una relación simbiótica con la planta, ya que tras devorar los insectos que atrae y unas semanas después también sus frutos, esparce sus semillas al defecar por todo el islote. Su historia es semejante a la de los famosos pinzones de Darwin, que procedían de la especie que colonizó las Galápagos y evolucionaron para poder ocupar todos los entornos del archipiélago. Lo que nos hace pensar que si Darwin hubiera observado las distintas subespecies de la lagartija balear, tal vez habría llegado a las mismas conclusiones. Y habría escrito el origen de las especies basándose en sus hallazgos en las Islas Baleares. Menorca, como el resto de las Baleares, tiene habitantes que llegaron desde muy lejos en busca de un hogar permanente. No es el caso del abejaruco, que viene para criar cada mes de abril desde el África subsahariana. Aunque este hermoso pájaro suele construir su nido en taludes de tierra, a veces también anida en el suelo o en un hogar subterráneo que excava él mismo. Algo que hace apoyándose en las alas y clavando el pico para que sus patas queden libres para cavar. Las abubillas también venían desde África para criar en las Baleares, pero al ver que los inviernos eran cada vez más suaves, muchas decidieron quedarse. El clima benigno aumentó su descendencia y el número de residentes, lo que propició la creación de una importante colonia de abubillas que viven aquí durante todo el año. Algunos alimoches también interrumpieron su migración desde África, tal vez hace miles de años, y se establecieron en Menorca de forma permanente. En su África natal, cuando encontraban un huevo de avestruz, rompían su dura cáscara con piedras para poder devorarlo. Algo que en Menorca no podían hacer. Pero de algún modo recordaron esa técnica ancestral. Y cuando los científicos colocaron cerca de ellos huevos de avestruz que los alimoches de Menorca jamás habían visto, estos volvieron a utilizar piedras para acceder a su interior. Darwin también observaría con gran atención algunos invertebrados que evolucionaron en las islas. Como esta babosa, que solo vive en Menorca y que no es fácil de ver, ya que durante el día se oculta bajo las rocas de los barrancos más sombríos.
Estas babosas son animales lentos que se dedican a comer durante casi toda la noche. Pero su ritual de apareamiento es muy enérgico. Exhibiendo sus órganos sexuales, usan su cola para aceptar o rechazar al pretendiente que intenta sujetar su cuerpo. Más que una cópula, parece una reyerta. Este saltamontes balear posee unas pequeñas alas que no le permiten volar. Algo que no ha necesitado hacer desde que se estableció en Mallorca y Menorca hace millones de años. Nunca ha abandonado estas islas y no necesita volar para migrar a otros lugares como hacen otros saltamontes. Todos estos invertebrados tienen muchos enemigos. Pero su mayor amenaza es un depredador nocturno, incansable y feroz. Un mamífero con un oído y un olfato prodigiosos que detecta a sus presas en plena oscuridad. La inagotable musaraña. Aunque las musarañas prehistóricas se extinguieron en las Baleares, junto a los seres humanos llegaron nuevas especies. Por lo que, si hoy viviera Darwin y visitara las islas principales, podría contemplar a estos diminutos y eficientes depredadores. La culebra de Cogulla, o falsa serpiente lisa, viajó desde Túnez a Mallorca y Menorca en el siglo II a.C. Y en tan solo unos siglos hizo desaparecer de los registros fósiles a los lagartos de ambas islas. La tortuga mediterránea llegó desde Sicilia, y hoy es un reptil que vive feliz sobre todo en Menorca. Los machos cortejan a las hembras haciendo gala de su fortaleza y yendo detrás de ellas para que no se alejen. Y tras el ritual de apareamiento inician la cópula emitiendo sonidos casi humanos. Muchas plantas se adaptaron a este entorno y se convirtieron en subespecies endémicas, como el azafrán bastardo de las Baleares, que solo crece en Mallorca y Menorca. Florece en otoño e invierno, tanto en los bosques como cerca del mar. La campanilla de primavera es una planta endémica de las islas del mar Tirreno como Córcega y Cerdeña. Sus flores son blancas con manchas verdes y suele crecer en barrancos y humedales. Si Darwin hubiese buceado en estas aguas, se habría asombrado al contemplar su exuberante vida marina y descubrir especies que nunca vio en las Galápagos. La pesca diezmó las poblaciones de muchos peces como los lábridos, la corvina y el mero. Pero hoy todos viven seguros y protegidos en las hermosas praderas de Posidonia. Incluso algunas especies propias de ambientes arenosos como las rayas disfrutan deslizándose como aves sobre las ondulantes hojas agitadas por las corrientes y las olas. La Posidonia ofrece un refugio tridimensional en el que esconderse de los depredadores y proporciona alimento a innumerables criaturas. Enormes poblaciones de moluscos y crustáceos viven y se reproducen en estos pulmones del Mediterráneo. Y la vida submarina florece en muchos otros entornos.
Los nudibranquios, o babosas marinas, pacen en grutas y en el fondo rocoso. Y las medusas permanecen suspendidas en el agua, desplazándose con lentitud y enorme delicadeza. En estas aguas también hay cefalópodos, como los calamares, que aunque suelen preferir los entornos arenosos, también frecuentan las praderas de Posidonia y los arrecifes. Y los pulpos, unos animales muy inteligentes que son curiosos por naturaleza. El paisaje subacuático de las Baleares sigue brindándonos un maravilloso espectáculo lleno de colores, entornos y especies diferentes que nos deslumbra con su embriagadora belleza. Cuando el ser humano llegó a las Baleares, trajo depredadores pequeños pero muy feroces que exterminaron la fauna que vivió aquí durante miles y miles de años. Solo 3 héroes lograron sobrevivir. Las 2 lagartijas que se refugiaron en Ibiza y Formentera y en los islotes costeros de Mallorca y Menorca. Y el sapillo balear, el ferreret, que se ocultó en la Sierra de Tramuntana. Tras una larga investigación, los científicos han constatado que la combinación de martas, comadrejas y serpientes provocó la extinción de las lagartijas autóctonas en Mallorca y Menorca. Que el ferreret se extinguió en Menorca y que al ocultarse en la mallorquina Sierra de Tramuntana evitó su extinción en todo el archipiélago. Y que bajo el dominio árabe, el galápago europeo fue introducido en Mallorca y Menorca, y la jineta en Mallorca e Ibiza. Es probable que la introducción previa de la marta en Menorca y su perfecta adaptación retrasara la expansión de la jineta. Pero lo cierto es que hoy ambas cazadoras amenazan a la fauna local. En el siglo XVIII, parte de la población balear emigró al norte de África, en especial a Argelia, lo que propició la llegada de 2 especies africanas. La lagartija de Marruecos, que desembarcó en Menorca, y la tortuga mora, que viajó a Mallorca desde Orán. Al archipiélago también llegó un animal diminuto, la hormiga argentina, una especie invasora y muy dañina que colonizó toda Europa. Y que, aunque elimina muchos desechos orgánicos, también ataca a las hormigas nativas y perjudica a la agricultura. Aquí termina este maravilloso viaje imaginario a un archipiélago único, a unas islas tan fascinantes como las Galápagos, cuya visita inspiró el sorprendente libro de Charles Darwin, El origen de las especies, que nos permitió entender el mágico proceso de la selección natural. Las Islas Baleares forman un hermoso archipiélago al que el ser humano llegó hace casi 5.000 años. Este introdujo cambios que alteraron su equilibrio, pero su prodigiosa vida salvaje consiguió sobrevivir, a veces ocultándose a nuestras miradas, y hoy sigue poblando este paraíso aislado y diferente. Las islas que a Charles Darwin le habría gustado conocer.
Tarascón de Ibiza, extinto. Grulla exclusiva de Menorca, extinta. Ganso de Ibiza, extinto. Tortuga gigante de Menorca, extinta. Conejo gigante de Menorca, extinto. Tiburón blanco, presente en las Baleares hace 200 años. Tintorera, aún presente en las Baleares pero muy rara. Curruca balear, abundante en Mallorca y las Pitiusas, extinta como reproductora en Menorca. Lechuza gigante, se extinguió probablemente cuando llegaron los humanos. Lagartija balear, refugiada en los islotes de Mallorca y Menorca. Ferreret, refugiado en la Sierra de Tramuntana. Pardela balear, ave marina endémica en peligro de extinción. Myotragus balearicus, extinta con la llegada de los humanos hace unos 5.000 años. Foca monje, exterminada en las Baleares por los humanos hace 50 años. Seres humanos, alteraron el medio ambiente y provocaron la extinción de muchas especies.